en nuestro país. Trata de entender el genoma económico del coronavirus. Yo diría que surgen con tres grandes rasgos y 5 consecuencias. En primer término, tenemos un colapso de la mano de obra que opera en el proceso de producción, es decir, nunca había pasado que la actividad económica se contrajera en una fracción tan enorme del PBI por un shock de oferta de una magnitud que creo yo no hemos conocido. Pensando hacer alguna referencia a la historia de algo similar, probablemente el único caso que a mí se me ocurre es lo que le pasó a Paraguay luego de la guerra de la Triple Alianza, que se quedó prácticamente con una enorme carencia de mano de obra. Esta contracción de la oferta genera una contracción de la demanda, primero porque al bajar los ingresos baja la capacidad de gasto, pero también porque el temor, digamos, la imposibilidad de tener un rumbo claro sobre lo que va a ocurrir a escala mundial, lo que hace es contraer dramáticamente los gastos, y al contraer dramáticamente los gastos agrega al shock de oferta un shock de demanda y una suerte de piramidación del efecto contractivo. Por eso la única referencia que yo tomaría como símil es la Gran Depresión de los años 30. Vamos a caídas del nivel de actividad similares a nivel mundial a las vividas en la Gran Depresión del 30. Ello también explica la separación de los estados y de los bancos centrales del mundo desarrollado para generar una compensación, sobre todo a los sectores que quedan desocupados o inactivos en el sector privado, por instrucciones del gobierno, es decir, por orden de reclusión, de confinamiento. Entonces, en el mundo hay una enorme política fiscal y monetaria para preservar el tejido empresarial, de manera y con la expectativa de concluido la pandemia, ya sea por la aparición de un tratamiento, por la aparición de la vacuna, o porque las reglas de distanciamiento social y barbijos y demás posibilitaron reabrir la economía, no se haya destruido el tejido empresarial, es decir, la organización del capital humano, capital físico y empresaria, y eso permita una suerte de recuperación como una V corta, es decir, una dramática caída, pero una rápida recuperación. Si se destruyera el entramado empresarial, esta recuperación sería enormemente compleja porque sería muy imposible reorganizar la fuerza productiva, y habría un colapso adicional del Estado, porque lo que genera el sector privado, además de empleo, además de ganancias, de innovación tecnológica, es básicamente una enorme externalidad, que es el pago de impuestos. Ese pago de impuestos en muchos países, en el nuestro, es una fracción muy grande del total de los recursos que produce el sector privado. Si eso colapsa, no está disponible. La segunda gran característica de esta pandemia y de la crisis económica que produce es lo que yo he llamado en reuniones previas el fenómeno de la hibernación. Es decir, acá hay es como una guerra. En la guerra el sector civil se contrae
y se expande el sector militar en todas las facetas, el equipamiento, la disponibilidad de personal, las instalaciones, la infraestructura. En este caso, el símil de la guerra es que se expande el sector salud, de seguridad, de Fuerzas Armadas, de todos los que están implicados en la lucha contra el virus, y el resto hiberna en el sector privado y en el sector público, es decir, pasa a un estado de estar refugiado, a consumir mucho menos, y en general, para hacer viable el financiamiento de esto, los pagos de mantenimiento, tanto al sector privado, al empleo del sector privado, como al empleo del sector público, no comprometido en la lucha contra la pandemia, el pago debería ser de orden bastante menor, porque tienen mucho menos gasto y están en condiciones de poder sobrevivir sin sufrir exageradamente en su nivel de vida. Esa idea de la hibernación es muy importante, porque si no hubiera hibernación, el gasto que tendría que ser financiado por los estados alcanzaría niveles imposibles. Ya de por sí va a haber una presión sobre la cantidad de dinero y la deuda enorme en todos los países desarrollados. Estamos hablando de programas de aproximadamente 20 puntos del producto. Yo nunca había visto programas de esa magnitud y políticas monetarias increíblemente expansivas, mucho más que en la crisis del 2008-2009. Recuerden que en la crisis del 2008-2009 se expandía la base, pero se contraía el multiplicador, porque los bancos aumentaban enormemente las reservas disponibles. En este caso eso no opera de esta manera, por eso estamos presenciando un experimento nunca visto, que ojalá salga bien, pero que tiene esta característica exótica. Ahora, si el experimento, que ya es difícil, si no se le pone un cierto coto, va a ser, digamos, no va a poder salir bien. La idea es, vuelta de la pandemia, en la recuperación, todo eso que se expandió se contrae. Salvo una cosa que tiene que quedar claro para todos, que luego de esto vamos a ser mucho más pobres. O sea, caídas del ingreso a nivel mundial de 15, 20% a lo largo de las generaciones que vivimos, o sea, en el ingreso a lo largo de nuestra vida se produce un bache, y ese bache es irreversible, porque el empleo es perecedero, lo que no se usó no se va a volver a usar. Y el capital, las máquinas también son perecederas, porque muchas de ellas son reemplazadas por obsolescencia, así que el no uso va a producir una pérdida a la trayectoria que teníamos pensado de ingresos, que, digamos, a escala mundial estaba entre 3,5% anual de crecimiento. Entonces todo está montado sobre esa larga pendiente positiva, que ahora tiene un bache que nos llevará 6, 7 años recuperar. Digo, no va a ser una cosa sencilla, y yo creo que queda un daño permanente, un empobrecimiento a nivel mundial permanente, a nivel de la región y a nivel del país. ¿Cuánto va a ser el empobrecimiento? Bueno, depende de la gobernabilidad. Los países que se puedan gobernar, enfrentar esto, tener las medidas de emergencia y después lograr desarmarlas correctamente, tendrán digamos, esta dificultad de empobrecimiento. Los que no lo sepan hacer, los que sean ingobernables por sus crisis previas, por sus dificultades, probablemente se conviertan en estados fallidos, o sea, no puedan con la crisis y van a estar al garete hasta que haya un plan internacional de rescate, pero difícilmente, digamos, esta generación vea la recuperación. Si uno pierde el control, es difícil ver la recuperación.
Vamos entonces al tercer punto que es importante, es la incertidumbre. La incertidumbre explica también por qué se desaceleró tanto la velocidad de circulación del dinero. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo quiere tener caja, quiere tener liquidez. En nuestro caso, liquidez en pesos. O sea, por ejemplo, el otro día en la verdulería que queda a una cuadra de mi casa, para ir a comprar, mientras hacía la cola, había un señor, hacíamos la distancia, había un señor con $20 queriendo comprar verdura. Y no había caso, nadie, ni el verdulero, ni los que estaban ahí, le querían comprar el billete. Y digo esto, lo ofrecía en términos muy favorables, porque en esta circunstancia usted necesita tener caja. Ahora, eso, inmediatamente que termine la pandemia, haya vacuna o haya un tratamiento o se tenga éxito, toda esa exagerada necesidad de liquidez colapsa. Y ahí vienen los problemas si uno no está preparado para la reversión del fenómeno.